Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro, Las guerras de los dioses y los hombres, de Zecharia Sitchin. Estamos hablando ahora de los llamados dioses, ahora en Grecia, sus luchas que siguen entre ellos, y en esta parte vamos a hablar de los principales de ellos, Cronos, Zeus, Urano y otros. Dice que en la parte anterior veíamos que después de castrar a su padre Urano, el asustado Crono encarceló entonces a los cíclopes y a los demás gigantes monstruosos, todos hijos de Urano, de su padre, para que ninguno pudiera responder a la llamada de auxilio que le envió Urano a esos otros hijos, para que lucharan contra los hijos de él, encabezados por Crono, que le ayudaron de alguna manera a que Crono lo castrara. Entonces los hijos se dividieron en dos bandos, ¿no? Y sigue diciendo entonces, el asustado Crono encarceló entonces a los cíclopes y a los demás gigantes monstruosos para que ninguno pudiera responder a la llamada de Urano. A todo esto, mientras Urano estaba ocupado teniendo su propia descendencia, era la ocupación de Urano, tener hijos y hijos y hijos. ¿Sabe que no tenía nada que hacer esos dioses aquí en la Tierra? Porque los terrestres le hacían todo. Entonces ellos no tenían nada que hacer, se dedicaban a guerrear, a hacer el amor, todo tipo de cosas como de gente que no tiene oficio, como se dice popularmente. A todo esto, mientras Urano estaba ocupado teniendo su propia descendencia, los otros dioses también habían estado proliferando. Sus hijos llevaban nombres que indicaban sus atributos, por lo general benévolos, atributos benévolos. Pero tras la horrenda acción de la castración de Urano por parte de su hijo Crono y los otros hermanos que de alguna manera lo ayudaron, lo acompañaron, a partir de ese hecho entonces, la diosa Nix respondió a su llamada, al llamado de Urano, para que se unieran con él y lucharan contra los otros hijos de él, encabezados por Crono. Dice, la diosa Nix respondió a su llamada, haciendo surgir a las deidades del mal. Se despertó el mal entre los dioses. Dio a luz a las moiras y a las despiadadas parcas vengadoras, llamadas Cloto, la hilandera, Láquesis, la dispensadora de suertes, y Átropo, inevitable. Será como el significado de los nombres. Dio a luz a perdición, a negro destino y muerte, a culpa y a doloroso pesar, hambre y penas, y también trajo al mundo a engaño y discordia, como también a lucha, batallas, asesinatos, peleas, mentiras, disputas, ilegalidad y ruina. Por último, esa diosa de Nix nació Némesis, que significa castigo. En todas son frente a ese hecho de ver a su padre castrado por uno de sus hijos. Entonces los que respondieron al llamado de él, entre ellos la diosa Nix, dice que comenzaron entonces comenzó a dar a luz esos otros hijos, que en el fondo son como actitudes, ¿no? Que creó actitudes negativas que se implantaron en esos otros hijos que decidieron ayudar a su padre castrado en contra del hermano de ellos que había castrado a Urano,
contra de Cronos y su grupo. Como ustedes ven, son actitudes todas de los terrestres también, que se dan entre nosotros. Se dan entre ellos también, pero también entre nosotros. Perdición, negro destino, culpa, dolor, engaño, discordia, luchas, batallas, asesinatos, peleas, mentiras, disputa, ilegalidad, ruina, castigo. Son las mismas actitudes de los terrestres, porque nos hicieron a imagen y semejanza de ellos. La llamada de Urano había sido respondida por una parte de sus hijos. La lucha, las batallas y la guerra entraron en el mundo de los dioses, aquí en la tierra. En este peligroso mundo fue donde los titanes engendraron a la tercera generación de dioses. Recuérdense que los titanes, ¿no? También descendientes, hijos de Urano. Esos engendraron a la tercera generación de dioses. Temerosos del castigo, se mantuvieron unidos. 5 de los 6 hermanos se casaron con 5 de las 6 hermanas, temerosos del castigo de Urano y los otros hijos que se lo unieron, ¿no? 5 de los 6 hermanos se casaron con 5 de las 6 hermanas. ¿Ve? Como se casan entre ellos, ¿ve? Producen monstruos. Entre los terrestres no se da eso, a ese nivel entre ellos, ¿no? Porque son monstruos poderosos, gigantes, ¿sí? O sea, una raza que tiene una genética mucho más fuerte que la de nosotros, que es una mezcla. La de ellos es pura. Entonces la genética más pura tiene más potencia, ¿no? Es más fuerte. Dice, 5 de los 6 hermanos se casaron con 5 de las 6 hermanas, ¿sí? Y eso lo escribe como que sucedió algo normal. No hay nada que indique condena, castigo, castigo divino, infierno. Esas cosas llegaron más tarde a través de las religiones para meterle miedo a las personas, ¿no? Castigo divino, te va a perder tu alma en el infierno, todas esas cosas, ¿ves? Fíjense cómo sucedían estos hechos entre ellos, los mismos hechos que suceden entre nosotros, y no hay nada que aparezca diciendo que los dioses, porque los dioses son ellos, que los terrestres los ven como si fueran los dioses, ¿no? Los engañaron a los terrestres. Entre ellos mismos esas cosas, para ellos digo, esos tipos estarán riéndose de nosotros, que nos dejamos engañar de las religiones con esas cosas del castigo divino y el pecado y todo eso disparate que le meten, esas autoculpas que las religiones le meten en la cabeza a las personas desde que nacen y les crean unos conflictos emocionales internos que a veces ni los psiquiatras lo consiguen resolver. Entonces dice, 5 de los 6 hermanos se casaron con 5 de las 6 hermanas. De estas parejas divinas, de hermanos y hermanas, la más importante fue la de Crono y su hermana Rea, pues debido a su audaz acción, lo que había hecho Crono, castrar a su propio padre, pues debido a su audaz acción, fue Crono el que asumió el liderazgo entre los dioses. De esta unión de Crono y Rea, nacieron 3 hijas y 3 hijos. Las 3 hijas eran Hestia, Deméter y Hera. Y los 3 varones eran Hades, Poseidón y Zeus. Y se casaban también entre ellos de nuevo. Pero en cuanto acababan de nacer cada uno de estos hijos, el gran Crono se los tragaba, con el propósito de que ningún otro de los orgullosos hijos del cielo, que vinieron de otro planeta, pudiera hacerse con la soberanía entre los dioses inmortales. La razón para eliminar a sus propios descendientes, tragándoselos, estribaba en una profecía que decía que, por fuerte que fuera, estaba destinado a ser vencido por su propio hijo.
Una profecía había dado ese mensaje. Urano, por fuerte, Crono, por fuerte que fuera, un día va a ser vencido por uno de sus propios hijos. Entonces él se tragaba a todos los hijos que nacían para evitar eso. Actitudes que se siguen dando entre nosotros también. No a ese nivel de tragarse los hijos. Puede ser una imagen que estén usando, que no entendamos. Pero es lo mismo que pasa entre los reyes. Ahí cuando uno daba un golpe de estado, mataba a los descendientes del otro rey, los hijos. Y a veces los hijos también, tenidos con otras concubinas, eran escondidos o eran muertos para que no heredaran. Esas luchas se dan también entonces entre los reyes terrestres aquí, su descendencia. Dice, el destino iba a repetir en Crono lo que él le había hecho a su padre. Y el destino no se podía evitar. Estando al tanto de los engaños de Crono, Rea, que era su esposa y también su hermana, ocultó a su último hijo Zeus en la isla de Creta. Esa isla está ahí al sur de Grecia, la isla de Creta. Ahí lo ocultó. Rea ocultó ese último hijo de Crono y ella para que él no lo eliminara también, no se lo tragara. No dice que lo mataba, dice que se los tragaba. Y el destino no se podía evitar. Estando al tanto de los engaños de Crono, Rea ocultó a su último hijo llamado Zeus en la isla de Creta. Y a Crono le dio en lugar del niño una gran piedra envuelta en pañales. Sin darse cuenta del engaño, Crono se tragó la piedra pensando que se trataba del bebé Zeus. Y poco después se puso a vomitar, regurgitando uno a todos los hijos que se había tragado con anterioridad. Regurgitar, o sea, echar de nuevo para afuera lo que usted ya se ha tragado. Como hacen las serpientes, ¿no? Se tragan un animal entero y cuando se están en peligro que otro animal la quiere atacar o un ser humano, ella comienza a regurgitar, o sea, echar para afuera el animal que se había tragado para poder escaparse. Entonces Crono, con esa piedra que le dio Rea, comenzó a echar hacia afuera a los otros hijos que se había tragado. Con el paso de los años, la fortaleza y los gloriosos miembros del príncipe Zeus crecieron con rapidez. A ratos como digno nieto del rijoso Urano. Zeus era nieto de Urano porque era hijo de Crono, que era hijo de Urano. A ratos como digno nieto del rijoso Urano, o sea, el lujurioso sexual. Él también heredó la misma cuestión. El Zeus. Zeus perseguía a las encantadoras diosas, entrando a menudo en conflicto con otros dioses. Lujurioso sexual también. En el aspecto femenino se le dice ninfómana, ninfomanía, ese descontrol sexual en una mujer, ninfómana. En el varón se le llama en honor a aquel ser de la mitología griega que era mitad hombre y mitad chivo, como decimos, o cabra, macho, un macho cabrio, ese ser mitad hombre y mitad macho cabrio. Se utilizó el nombre de ese ser para designar a este rijoso, lujurioso sexual masculino. Entonces son términos un poco más actuales, ¿no?
Y sigue diciendo, Zeus perseguía a las encantadoras diosas entrando a menudo en conflicto con otros dioses. Pero luego volvía a centrarse en los asuntos de Estado. Durante 10 años había estado rugiendo la guerra entre los antiguos titanes. Los altivos titanes del alto monte Otris, que era su morada. Con certeza también dentro de los montes vivían estos. Y los jóvenes dioses que Rea, la de hermoso cabello, había tenido con Crono, y que se habían instalado en el monte Olimpo, con amarga furia habían estado peleando constantemente unos con otros durante 10 años. Y el arduo conflicto no hallaba su conclusión por ningún bando, y el resultado de la guerra estaba igualmente equilibrado. Guerra y guerra. Ellos nos enseñaron esa desgracia. Y se hace Zecharia Sitchin la pregunta entonces, ¿sería esta lucha no más que la culminación de las deterioradas relaciones entre colonias divinas y vecinas, una oleada de rivalidad entre desleales dioses y diosas entremezclados, donde las madres se acostaban con sus hijos y los tíos embarazaban a las sobrinas? ¿O sería el primer ejemplo de la eterna rebelión de los jóvenes contra los viejos, entre ellos, llamados dioses? La teogonía de Hesíodo no nos da una respuesta clara, pero las posteriores leyendas y obras griegas sugieren que todos estos motivos se combinaron para crear una prolongada y terca guerra entre los dioses jóvenes y los dioses viejos en edad. Ve, como ellos también nacen, crecen y envejecen, como nosotros, solo que tienen un ciclo de vida más largo. Por eso los terrestres se dejaron meter el cuento de los dioses eternos, ¿no? Que tienen la vida eterna y que la dan a quien quieren. Los inmortales, todo eso son historias de camino, todo eso es falso. Entonces los jóvenes luchaban contra los más viejos y la guerra no paraba. Y Zeus vio en esta guerra la ocasión para hacerse con el liderazgo de los dioses. Y de este modo, con conocimiento de causa o sin él, cumplir con la profecía para la que estaba destinado. Cumplir con la profecía para la que estaba destinado su padre Crono. ¿Cuál era? Que un hijo de él lo iba a sustituir en el trono, en el poder. Zeus. Y ya Zeus comienza a recorrer ese camino, ¿no? Para destruir a su padre Crono. Zeus vio en esta guerra la ocasión para hacerse con el liderazgo de los dioses. Y de este modo, con conocimiento de causa o sin él, cumplir con la profecía para la que estaba destinado Crono, deponiéndolo. Como primer paso, Zeus liberó de sus moradas, de sus mortales ataduras, a los hermanos de su padre, hijos de Urano, a los cuales Crono había, en su necedad, había encadenado. Recuérdense que Crono, después que castra a su padre Urano, se asusta y Crono le pide ayuda y Urano le pide ayuda a los otros hijos para que ataquen a Crono. Y entonces Cronos, asustado, va y encierra a los cíclopes, a los demás gigantes monstruosos, para que ninguno pudiera responder a la llamada de Urano. Ahora es el hijo de Crono, que es Zeus, que va y libera a ese grupo de gente, de cíclopes y de otros tipos de monstruos. Los libera para ganárselo a su causa, en contra de su padre Crono. Ven cómo se va repitiendo la historia entre ellos. Así como nosotros vamos repitiendo la historia de ellos también, guerras y guerras y guerras y guerras. Dicen que en el planeta Nibiru comenzó así, guerra del norte contra el sur. Eran aldeas, lucha y lucha y no acaba, gente como salvaje.
y guerras y se perfeccionaban las armas y seguía la guerra hasta que llegó un punto ya en que se reunieron el norte y el sur y decidieron dialogar. El fin de toda guerra es esa, dialogar, porque si no, se exterminan mutuamente. Y se llegaron a acuerdos entonces y decidieron dirigirse a través, por medio de un rey electo entre todos, a suertes, para que dirigiera el planeta entero. Instauraron entre ellos el sistema monárquico. Nosotros estamos siguiendo el mismo camino, guerras, porque ellos nos enseñaron, ¿no? Guerras y guerras y guerras y no paran. Un imperio nace, otro aparece, otro desaparece, otro nace, así vamos. Pero el fin de toda guerra siempre es el diálogo, porque si no se acaba los ejércitos que están luchando. Entonces dice que como primer paso para tomar el poder frente a su padre Crono, Zeus comenzó entonces liberando a aquellos que Crono había encarcelado, ¿no? A los cíclopes y a aquellos otros monstruos que tenían más de 100 brazos, ¿no? Los recuerden cómo se llamaban, los hecatonquiros, los de 100 brazos, que eran inteligentísimos, porque es la raza de ellos, ¿no? Inteligentísimos, gigantes y con mucho poder, aunque salieran deformes, pero no perdían esa capacidad de los Anunnaki, de ellos. Y entonces Zeus liberó de sus mortales ataduras a los hermanos de su padre, hijos de Urano, a los cuales Crono había en su necedad había encadenado. Agradecidos los 3 cíclopes, le dieron las armas divinas a Zeus, que Ge había ocultado de Urano. El trueno, el rayo y el relámpago, ¿ves? Eran gente inteligentísima, aunque eran monstruosos, pero eran inteligentísimos. Miren la tecnología que tienen esta gente, la capacidad de construir armas. ¿Qué tipo de armas? ¿No? El trueno, el rayo y el relámpago son armas, pura tecnología. También le dieron a Hades un casco. Estos cíclopes también le dieron a Hades, uno de los hermanos de Zeus, hijo de Crono y Rea también, le dieron a Hades, hermano de Zeus, le regalaron a él, esos cíclopes, le dieron las armas divinas, le regalaron un casco mágico a Hades, hermano de Zeus, que hacía invisible al que lo portaba. ¿Quién tiene esa tecnología hoy, señores? Fíjense. Y esa tecnología ya aparece en los relatos de ellos mismos en Sumeria. Y en los relatos de ellos mismos, de la guerra de ellos mismos en Egipto. Dice que uno de ellos, hijo de Enki, creó un escudo invisible cuando Marduk, su hermano, se refugió en la pirámide. Creó un escudo invisible frente a los ataques de los otros dioses, del otro grupo, de Enlil. Entonces el hecho se repite. Ahora estos cíclopes tienen también la misma tecnología, son de ellos mismos, de los dioses, ¿no? Y dice que crean un casco y se lo regalan a Hades, hermano de Zeus, que cuando se lo coloca se vuelve invisible. Lo más que yo he visto hasta el día de hoy es una tela que han inventado en China, que uno se pone detrás de ella y uno se vuelve invisible. La tela no se ve tampoco, ni la persona que está detrás. Una ropa invisible, que ya yo creo que se está usando en algunos ejércitos de China o Rusia. Los hace invisibles. O sea, el terrestre va caminando el mismo camino de los dioses, porque ellos le enseñaron las cosas. Le dieron la inteligencia para que siguiera el mismo camino de ellos, a nivel de la creatividad, de invento, de tecnología. Así como ellos fueron a otros planetas, vinieron a este y fueron a otro. También el terrestre, ustedes ven que está llevando la misma carrera espacial. Es queriendo llegar a otros planetas, haciendo naves espaciales como ellos. ¿Ven? La genética nos llama hacia ellos, a seguir los pasos de ellos. Es interesantísimo la historia humana.
Copiamos los errores, pero también las cosas positivas que ellos nos dejaron. Está dentro ya de la psicología nuestra. Mientras unos guerrean, otros van creando cosas nuevas. Y así es que se va avanzando. No es en un tiempo de paz eterno de todo el mundo, no. Es en ese maremoto, en esos espacios de paz, de creatividad, pero también de guerra, de conflicto. Es que así que la humanidad va avanzando. Por el camino que ya ellos, llamados dioses, trillaron, prepararon, andaron. Y entonces les dice que estos cíclopes, recuérdense que son los que tienen el ojo redondo en la frente, los cíclopes, inteligentísimos, creativos, con una tecnología tremenda, crean esas armas y se las entregan a Zeus, y a su hermano Hades le regalan ese casco que cuando se lo coloca lo vuelve invisible. Y a otro hermano de Zeus llamado Poseidón, ellos le dieron un tridente mágico. Por eso las imágenes de Poseidón, como el dios que está en los mares, que tiene su palacio debajo del agua, sale con un tridente, ¿no? Una lanza con tres puntas, el tridente. A Hades un casco mágico que hacía invisible al que lo portaba, y Poseidón recibió un tridente mágico que podía hacer temblar a la tierra y el mar. Son armas poderosas que no se tienen hasta el día de hoy, que ni siquiera el terrestre imagina cómo fabricarlas. Dice, para darle un nuevo aire, actualizar a los hecatonquiros, aquellos de los 100 brazos que Cronos había encerrado y duraron miles de años presos. Entonces como que se atrasaron a nivel de tecnología, de los avances que podían haber hecho. Dice que para actualizarlo de su larga cautividad a estos hecatonquiros, los de los 100 brazos, y para devolverles el vigor perdido, porque estando presos no se podían alimentar bien. Recuérdense que entre ellos se consumen otro tipo de alimentos. Cuando ellos llegaron aquí a la tierra, ahí en lo que hoy es Irak, y descendieron ahí, dice que se alimentaban de peces y de frutas, pero que no se llenaban, porque ellos vienen de un planeta donde la alimentación es mucho más rica que la de nosotros, es más, nutre más. Y es interesante que recuerden la historia que le hice del indígena ahí en Curitiba, en Brasil, que vio fue donde aquel gigante en el monte aquel alto, y entró y se abrió la puerta y él entró. Y ese indígena cuenta en esa historia también que el hombre, después que le lavó la sangre, le cambió la sangre contaminada que él tenía y le introdujo otra, una transfusión sanguínea de lo más, con una tecnología que no se tiene hasta el día de hoy. El indio dice que el gigante le dijo, no comas pan, y que le dio un alimento. Dice el indio que cuando volví a mi casa en Curitiba, dice él, a los 3 días todavía yo no tenía hambre, no sentía hambre para nada. Entonces, a nivel de alimentación, ellos también están mucho más avanzados que nosotros. ¿Sí? Porque nosotros comemos muchas cosas y ya a las 2 o 3 horas tenemos hambre. Eso es señal de que no hay tantos nutrientes en lo que comemos. O sea, no nos hace aguantar el día entero, apenas horas. Tenemos que estar comiendo de nuevo, constantemente. Y también encima está la contaminación aquí en el planeta, que se transmite a través de los alimentos, y peor lo han hecho ahora los mismos terrestres, ¿no? Metiéndole agrotóxicos a los alimentos. O sea, nos envenenamos mucho más, morimos más rápido. Hay más veneno entonces en nuestro cuerpo con los agrotóxicos. Se compra cualquier alimento y ya tiene agrotóxicos. Entonces nos estamos disminuyendo nuestra capacidad alimenticia también y muriéndonos más temprano por eso. Y dice que Zeus le da a estos hecatonquiros, que duraron mucho tiempo presos y débiles también, porque al preso está preso, no se le trata como si fuera que estuviera en un restaurante. Entonces la comida es menos, se disminuye. Y Zeus entonces dice que para devolverles el vigor perdido, Zeus les dio néctar y ambrosía, lo mismo que comían los dioses. Esa comida se menciona hasta en textos sumerios de ellos, la ambrosía, el néctar, que se trajo de Nibiru.
y que una hermana de Enki trajo las frutas necesarias y las plantas para fabricar ese elixir, el elixir de los dioses, y que se quedó ese alimento entre los jefes ahí en Sumeria, en Mesopotamia, y que los que estaban trabajando en las minas de África, los Anunnaki, ya se quejaban porque ese alimento se le daba pero a cuentagotas y se sentían débiles. O sea, había una concentración de la alimentación vigorosa que viene de su planeta y que ellos consumen aquí porque la plantan aquí, porque lo que se planta en Nibiru se planta aquí también y se produce. Recuérdense lo que leímos, que el ADN de Nibiru es el mismo ADN de aquí del planeta, tiene el mismo ADN. Por eso es que somos compatibles con ellos. Ellos pueden tener hijos con mujeres de acá. Y hasta ya se menciona en el Génesis, ¿no? Cuando los hijos de los dioses vieron a las hijas de los hombres que eran compatibles, eligieron entre ellas las que quisieron. O sea, somos compatibles. Porque Nibiru le transmitió a nuestro planeta el mismo ADN del planeta de ellos, los llamados dioses. Entonces, las cosas que se plantan allá se plantan aquí también. Ustedes ven cómo se explican los detalles para que no se confundan. Entonces le dio ese néctar y esa ambrosía. Hasta el agua que ellos beben, señores, nutre más que el agua que nosotros bebemos. Hay relatos antiquísimos del agua, esas aguas que ellos tenían fuente de esas aguas y que los terrestres no podían acceder a ellas, a esas fuentes, ¿no? Y colocaban plantas en esas fuentes y esa agua mantenía jóvenes, ¿eh? O sea, como que afecta la genética de las personas, esos alimentos y esa agua de ellos. Y no es eso lo que vinieron aquí los españoles desesperados buscando, y que en Europa también ya se hablaba, siglos atrás, la fuente de la juventud. Es eso, el terrestre buscando lo mismo que ellos tienen, para mantenerse joven, bebiendo esa agua, la fuente de la juventud. No es leyenda, es que son hechos que vienen de lejos, muy lejos, de miles de años atrás, y está en la mentalidad, en la conciencia humana todavía. Conseguir esa posibilidad a través del agua, la fuente de la juventud. Entonces dice, Zeus les dio néctar y ambrosía, lo mismo que comían los dioses. Y después, dirigiéndose a ellos, dijo, recuérdense que los ha reclutado, los liberó para que formaran con él un ejército, ¿no? Para ir a hacerse con el poder. ¿Luchar contra quién? Es entre ellos mismos, contra otros hermanos de él. O sea, la lucha es entre ellos, no hay terrestres ahí de por medio. Y Zeus, después que le da ese alimento, se dirige a ellos con un discurso diciéndoles, escúchenme. Eso está en el libro de ese el griego que Charia Sitchin está leyendo, ¿no? El libro que las musas inspiraron, Hesíodo, la Teogonía. Entonces aquí hay un texto que dice, escúchenme, le dice Zeus a esos tíos de él que él los liberó. Escúchenme, oh brillantes hijos de Urano y Gea, que digan mis labios lo que mi corazón me pide. Hace mucho que los que nacimos de Crono y los titanes luchamos unos con otros cada día para lograr la victoria y prevalecer, ¿ves? A ver quién se impone y se queda con el poder. Esa era la guerra entre ellos. Para lograr la victoria y prevalecer. ¿Mostrarían ustedes ahora su gran poder y fortaleza y se enfrentarían a los titanes en la amarga contienda? O sea, ustedes me seguirían a mí para luchar contra ellos, contra los titanes que siguen a Crono. Y Coto, uno de los 100 brazos, recuérdense que eran ese uno de los llamados hecatonquiros, lo de 100 brazos, que eran 3, el primero Coto, el segundo Briareo y el tercero Giges, hijos audaces,
los hecatonquiros de 100 brazos, 50 cabezas, dice. Y Coto, uno de los de 100 brazos, le respondió a Zeus diciendo: Divino, tú hablas de lo que conocemos bien. Gracias a tus planes hemos vuelto de la lúgubre penumbra y nos hemos liberado de nuestras inmisericordias cadenas. Y así, ahora, con ánimo resuelto y deliberado, te ayudaremos en la terrible contienda y lucharemos contra los titanes en ardua batalla. Los dioses ahora contra los titanes. Lucha entre ellos. La guerra de los dioses. Así todos los que habían nacido de Crono, junto con los poderosos de fuerza abrumadora que Zeus había traído a la luz. Los hijos de Crono están divididos entre un grupo que lo sigue a él, que lo apoyó, que le respondió al llamado que él hizo, y el otro grupo que los dirige Zeus. Entonces están divididos. Estos se llaman dioses y le llaman a aquellos titanes. A todos los que habían nacido de Crono junto con los poderosos de fuerza abrumadora que Zeus había traído a la luz, todos ellos, hombres y mujeres, entablaron la odiada batalla aquel día. Frente a estos olímpicos estaban los viejos titanes que también fortalecían sus filas con entusiasmo. Los viejos titanes, ¿no? Porque eran hermanos de hijos de Urano y como ya tienen el ciclo de vida de miles de años, ¿no? Cuando chocaron los dos bandos, la batalla se extendió a toda la tierra y los cielos, dice Secharia Sitchin. Ahí viene el texto de Hesíodo. El ilimitador mar resonó terriblemente y en la tierra se oyó un sonoro estruendo. El ancho cielo se sacudió y gimió, y el alto Olimpo se tambaleó en sus cimientos, bajo la carga de los dioses inmortales, del intenso sonido de los pies de los dioses y el pavoroso ataque de sus duros proyectiles. La tecnología en armas. Los fuertes temblores llegaron hasta el Tártaro, hasta lo profundo de la tierra. Dice Secharia Sitchin, en un versículo que nos evoca los textos de los manuscritos del Mar Muerto, donde ya los esenios, aquella secta, hablan en esos manuscritos de que se acercaba una guerra entre los hijos del mar y los hijos de la oscuridad y los hijos de la luz. Dice Secharia Sitchin, es que se refiere a esa, a guerra entre ellos. No es a guerras actuales, es a guerra entre ellos, entre los dioses. Cuando chocaron los dos bandos, la batalla se extendió a toda la tierra y los cielos. En un versículo que nos evoca los textos de los manuscritos del Mar Muerto, la teogonía de Hesíodo rememora los gritos de guerra de los dioses en la batalla. Así pues se lanzaron sus graves rayos unos a otros, o sea, rayos que causan unos efectos negativos muy fuertes, graves rayos, unos a otros, ¿ves? Es la tecnología en la guerra. Los dos bandos tienen armas iguales, con rayos estaban atacando unos a otros. Se lanzaron graves rayos unos a otros y el griterío de los dos ejércitos alcanzó el estrellado cielo cuando chocaron con un gran grito de batalla. Grito en la batalla también lo copiaron los terrestres, a gritar en la batalla. Los soldados antiguos cuando alaban serán gritando, porque el grito te da como una energía y una fuerza. Entre los indígenas también gritan cuando iban a la batalla. El grito que aterroriza a veces al enemigo, los árabes, todos gritaban en las batallas. Algunos acompañaban con tambores y los otros decían, eso es horrible, eso estremece a uno de miedo. Unos tambores enormes, unos gritos, un ejército que viene para encima de uno. Uno se estremece. Entonces, porque cuando usted grita,
el golpe que usted da sale con más fuerza y el cuerpo agarra un ánimo como para vencer el miedo, el grito, y al mismo tiempo como que espanta y puede descontrolar la concentración del otro. Y el que sabe de lucha entiende lo que yo estoy hablando. El famoso Bruce Lee, el grito, gritar, es una técnica que él usó, y otros lo siguen. El grito en la lucha, al dar el golpe, el grito espanta y sale más energía del cuerpo a través del golpe también. Bien, son actitudes que se copian de ellos, de los dioses, los Anunnaki. El grito en la guerra, avanzar y gritar, que se espante el enemigo, que sienta miedo, que se descontrole, ¿no? Que la contundencia del golpe sea más fuerte con el grito. Es que cuando uno está luchando y da un golpe con un grito enorme, el otro se espanta porque no espera eso. El golpe puede esperarlo, pero el grito de repente y tan diferenciado espanta y te descontrola, y es un punto a favor del que está atacando. Y dice, el mismo Zeus estaba combatiendo con todo su poder. Recuérdense que ya los titanes le habían fabricado armas a Zeus y a algunos de sus hermanos, ¿no? Hasta casco invisible. Dice, el mismo Zeus estaba combatiendo con todo su poder, utilizando sus armas divinas al máximo. Armas divinas porque son de los llamados dioses. Desde los cielos, frente al monte Olimpo, llegó con rapidez. ¿Ve? Por eso les digo, ellos vivían dentro de los montes, no encima que todo el mundo los viera en un palacio allá, no. Es dentro de las montañas que viven. Es algo que nosotros deberíamos copiar. Hay mucha gente que vive dentro de la tierra, ya se los dije, tienen más salud que nosotros. Los problemas meteorológicos aquí en la parte de arriba no llegan a los que están allá abajo, porque los ríos van aquí encima y arrasan, y esas cosas nos afectan a los que vivimos aquí en la superficie del planeta, que es el peor lugar para vivir. Mejor viven los que están dentro de la tierra y debajo de la tierra. Entonces el mismo Zeus dice, estaba combatiendo con todo su poder, utilizando sus armas divinas al máximo. Desde los cielos, frente al monte Olimpo, llegó con rapidez, arrojando sus relámpagos. Llegó con rapidez, venía volando, tenía alas, no eran alados. Es tecnología, son naves aéreas. Diferentes tipos, no se imaginen solo la nave circular. Era una infinidad de tipos de naves distintas, ¿no? Naves para una persona, naves para dos personas, naves para 7 o 10 o 15 o mucho más. Naves que podían cargar naves dentro de ellas. Esa es una tecnología que la gente no se imagina. Pero hay que intentar llegar a pensar cuántas naves diferentes tendrían ellos. En manuscritos antiguos aparecen diferentes tipos de naves, y que no son todas las que ellos tenían, porque con una capacidad tecnológica como la de ellos, podrían tener cientos y cientos de tipos de naves distintas. Dice, desde el Olimpo llegó con rapidez arrojando sus relámpagos. Los rayos salían con fuerza y con rapidez de su fuerte mano. Truenos y relámpagos juntos arremolinándose en una llama impresionante. La fértil tierra crepitó bajo el incendio, y el bosque inmenso crujió con fuerza entre el fuego. Eran armas que destruían todo. La naturaleza, edificios, y había casas, personas, le llevaban todo por enfrente. Esas armas las tenían ellos. Hay lugares en la tierra que todavía están quemados. Por ahí por el Medio Oriente y por ahí por Asia, en Pakistán, esos lugares están quemados, arrasados. Y ya se está detectando que tienen una radiación tremenda esos lugares. Si algún tipo de arma radiactiva se usó miles de años antes, y eso es lo que desconcierta a los llamados expertos. ¿Cómo es posible? Pues sí, que para ustedes es imposible, como le dijo el ángel a María, ¿no? Pero para Dios no.
Los dioses no tienen imposibles. Dentro de la mentalidad de los terrestres, que es muy poca para la capacidad de ellos. El terrestre no llega ni cerca de lo que ellos pueden hacer. Se aclaran las cosas leyendo bien. Pura tecnología que no hemos llegado todavía a tenerla. Y la usaban para las armas, para las guerras, ¿ven? O sea, falta mucho todavía para que esta humanidad llegue a una etapa de paz total. Lo que van es surgiendo más armas y los países se siguen armando con tecnologías más actuales. Es el mismo camino de ellos que estamos siguiendo. Y sigue diciendo entonces, toda la tierra hirvió, lo mismo que las corrientes de agua dulce y el mar salado. Después Zeus lanzó una piedra trueno. ¿Qué arma sería esa? Secharia Sitchin nos dice. Secharia Sitchin, que era experto también. Dice, después Zeus lanzó una piedra trueno contra el monte Otris, donde vivían los contrarios del grupo de él. En realidad, dice Secharia Sitchin, fue una auténtica explosión atómica. Dice el texto de Hesíodo, el vapor caliente envolvía a los titanes de Gea nacidos. Una llama inexpresable, no hay cómo definir esa llama, el escritor no la consigue definir. Una llama inexpresable se elevó brillante en el aire superior. El destello centelleante de la piedra trueno, su relámpago cegó sus ojos. Tan fuerte era, un asombroso calor se hizo con el caos. Era como si la tierra y el ancho cielo por encima de ella se hubieran juntado. Un potente estruendo como si la tierra hubiera caído en ruinas. Hubo un gran estruendo mientras los dioses chocaban en la contienda. Además del pavoroso sonido del destello cegador y del calor extremo, la piedra trueno creó también una gigantesca tormenta de viento. Señores, son las características de un ataque nuclear. Una bomba atómica crea un viento tremendo que arrasa con todo lo que encuentra en su camino. Un viento maligno como usaron por primera vez los Anunnaki allá en Sumeria, que destruyeron toda la civilización sumeria ahí en Mesopotamia. El viento llevó el ataque nuclear por el lado del Sinaí, por ahí llevó el viento hacia el sur, hacia el este y arrasó con Sumeria, el ataque nuclear. Todavía está en esa zona donde atacaron esos Anunnaki, negra, quemada, ahí al lado del Mar Muerto, esas montañas en Arabia Saudita, quemadas, por ahí pasó el viento, montañas en la parte norte de Egipto, quemadas también, parte de la península del Sinaí quemada, todo negro. Desde la estación espacial han tirado esas fotos y se ve todo quemado. Por ahí fueron espacios de guerra de ellos. No eran los terrestres. Miles de años atrás. Entonces son las características, ¿no? Un destello, un pavoroso sonido, destello cegador, calor extremo. Las cosas se funden, los edificios y las personas y las plantas, todo por donde pasa el viento nuclear. Solo hay que ver la foto de Hiroshima y Nagasaki cuando Estados Unidos, como ha sido lo único que ha hecho ese crimen, lanzarle 2 bombas atómicas a 2 ciudades distintas, indefensas a nivel militar. Eso es horrible, el crimen que esa gente han hecho y no han pagado por ese crimen. Se vanaglorian para sugestionar a los rusos, para que los rusos vieran y se atemorizaran. Nosotros somos más poderosos que ustedes. Dicen que ese era el plano. Estaba dirigida a asustar a los rusos que vencieron a Hitler. Y entonces eligieron esos pobres 2 pueblos japoneses que eran del lado enemigo y le lanzaron esas 2 bombas que ya prácticamente el ejército japonés ya estaba rendido, que las bombas no eran necesarias, ya estaban vencidos. Y fueron allá criminalmente 2 bombas, Hiroshima y Nagasaki. Entonces hay que ver las fotos, todo quemado, arrasado.
edificios, personas, plantas, naturaleza, todo, con esa onda que arrasa con todo lo que agarra por la frente. En los textos sumerios se le dice a aquel ataque que arrasó a la Mesopotamia, la Sumeria, dice el libro de Enki, el viento maligno arrasó con todo. Todas las ciudades que habían ellos construido, donde vivían, las arrasó el viento maligno. Y tuvieron que salir corriendo en sus naves los Anunnaki. Por eso miles de terrestres murieron y los que se salvaron fueron porque salieron de la ruta del viento, se fueron a las montañas o lejos de donde iba, por donde iba desplazándose ese viento maligno. Entonces son la misma característica, ¿no? Pavoroso sonido, destello cegador, calor extremo, gigantesca tormenta de viento, las características de una bomba de ataque nuclear. También trajo vientos que retumbaban, un seísmo y una tormenta de polvo, truenos y relámpagos. Todo esto es lo que provocó la piedra trueno del gran Zeus, que se la habían dado los titanes, la fabricaron, la tecnología de estas personas. Todo esto es lo que provocó la piedra trueno del gran Zeus. Y cuando los dos bandos contendientes escucharon y vieron lo que había sucedido, un terrible alboroto de terrorífica contienda se elevó. Grandes hazañas se vieron y la batalla se inclinó a favor del grupo de Zeus. ¿Ve? Un arma más efectiva para matar y destruir, entonces hace que el ejército contrario ya se retraiga. Dice, bueno, si nos lanza otra de esas, acabamos. Entonces la batalla se inclinó a favor del grupo de Zeus después de ese ataque nuclear. La lucha amainó, disminuyó, pues los dioses llevaban ventaja sobre los titanes. O sea, tenían una tecnología más avanzada, las armas que crearon los titanes y se las entregaron a Zeus. Insaciables de guerra, los tres cíclopes se impusieron a los titanes, venciéndoles con proyectiles ligeros. Eran expertos construyendo armas. Los ataron con amargas cadenas, los cíclopes del lado del bando de Zeus. Atraparon a los titanes, venciéndolos con proyectiles ligeros. Los ataron con amargas cadenas y los arrojaron cautivos al lejano Tártaro. Allí, por consejo de Zeus, que cabalga las nubes, los dioses titanes están ocultos bajo una brumosa penumbra, donde estaban antes. Mira cómo Zeus está repitiendo lo que hizo Crono con sus hermanos los titanes y los de los 100 brazos, ¿no? Los aprisionó a todos en unas penumbras en el interior de la tierra, y Zeus hace lo mismo que hizo su padre Crono. Dice, los titanes, compañeros de Zeus, los cíclopes que luchaban al lado de Zeus, se impusieron a los titanes, venciéndolos con proyectiles ligeros, los ataron con amargas cadenas y los arrojaron cautivos al lejano Tártaro. Allí, por consejo de Zeus, que cabalga las nubes, que se desplaza con su nave por el cielo, por el aire, encima de las nubes. Eso quiere decir, no es que andaba en un caballo montado en las nubes, eso es ridículo, ¿no? Dice, allí por consejo de Zeus que cabalga las nubes, los dioses titanes están ocultos bajo una brumosa penumbra, en un lugar insalubre de los confines de la enorme tierra. Los tres cíclopes se quedaron también allí como carceleros de confianza de Zeus para vigilar a los titanes encarcelados. También están dentro de la tierra. Pero cuando Zeus estaba a punto de reclamar la égida, el triunfo, ahora tengo el poder solo para mí, la soberanía sobre todos los dioses, apareció en escena un nuevo pretendiente a esta soberanía. Pues cuando Zeus logró arrojar a los titanes del cielo, la gran Gea dio a luz a su hijo menor, Tifeo.
también llamado de Tifón, era un verdadero monstruo. En todo lo que hacía tenía fuerza en sus manos y sus pies eran incansables. De sus hombros surgían las 100 cabezas de una serpiente, un terrorífico dragón de oscuras y venenosas lenguas. Desde debajo de los arcos de sus ojos, en sus maravillosas cabezas, centelleaba el fuego. Y fuego también ardía en sus cabezas cuando miraba con furia. Y había voces en todas sus espantosas cabezas que emitían sonidos increíbles. El sonido de un hombre que habla, el sonido de un toro, el de un león y el sonido de un cachorro. Según el escritor Píndaro y también Esquilo, Tifón era de una estatura gigantesca y su cabeza llegaba a las estrellas. ¿Ve? De nuevo otro gigante. Ciertamente algo más que ayuda hubiera hecho falta aquel día, le dijeron las musas a Hesíodo. Era casi inevitable que Tifeo llegara a reinar sobre mortales e inmortales. Pero Zeus se percató rápidamente del peligro y no perdió tiempo en atacarle. Tomó la iniciativa. La mejor defensa es el ataque, decía Bruce Lee. Tuvo lugar una serie de batallas, no menos impresionantes que las de los dioses con los titanes, pues el dios serpiente Tifón disponía de alas y podía volar al igual que Zeus. Zeus tronó fuerte y poderosamente y la tierra alrededor se estremeció terriblemente, al igual que el cielo arriba y el mar y los ríos, hasta lo más profundo de la tierra. Las armas divinas se volvieron a emplear por parte de ambos contendientes. Dice Hesíodo, a causa de ambos, a causa del trueno y el relámpago, el calor devoró los mares azul oscuro. Y a causa del fuego del monstruo y de los abrasadores vientos y el encendido rayo, toda la tierra hirvió y el cielo y el mar. Grandes olas arremetieron con violencia en las playas y hubo una sacudida interminable. En el mundo inferior, Hades temblaba en sus dominios. Temblaban los titanes encarcelados en los confines de la tierra. Mientras se perseguían uno a otro por el cielo y por la tierra, Zeus se las ingenió para ser el primero en conseguir un golpe directo con su espeluznante rayo. El rayo abrazó todas las cabezas maravillosas del monstruo, todo lo que había a su alrededor, y Tifeo se estrelló en tierra en su maravilloso artilugio mecánico. Era una nave contra nave, andaban disparándose en el aire. ¿Recuerdan la lucha de Set y su nieto Horus? En naves también, disparándose proyectiles, misiles. ¿Ven cómo se repite la tecnología entre ellos? La tienen. Se repite la misma cosa. Y la misma manera de luchar también. A pesar de la colisión y del tremendo impacto del vehículo de Tifón, el dios siguió vivo. ¿Esto a qué se parece? A la lucha de Set y Oro en Egipto. Por eso es que dice que Heródoto le está explicando a los griegos el gran parecido entre los dioses griegos y los dioses egipcios, porque son los mismos. Cuando Heródoto va a Egipto, entonces aprende y encuentra que los fundamentos de sus dioses en Grecia son los mismos de Egipto, los fueron llevados de Egipto. Ve cómo se repite todo. Desde los sumerios con las bombas que arrasaron, ataque nuclear que arrasa Sumeria entera, la civilización. Ahora los egipcios también en esa lucha y los griegos también. Las mismas armas, los mismos personajes que van evolucionando. Son miles y miles de años. Entonces dice que
A pesar de la colisión y del tremendo impacto del vehículo de Tifón, el dios siguió vivo, igual que Set. Cuando Horus le derruba el vehículo de él, Set cae vivo, herido, pero está vivo. Tifón el dios siguió vivo. Según la teogonía de Hesíodo, Zeus lo arrojó también al ancho Tártaro. Con esta victoria su reinado estaba seguro y se entregó de nuevo a sus importantes asuntos de procreación, teniendo hijos tanto de esposas como de concubinas. Y acabó la guerra, llegó la diversión de nuevo. ¿Dónde están las mujeres? Ven la vida de los dioses, y los terrestres matándose en nombre de los dioses hasta el día de hoy. Las benditas religiones, estarán riéndose de nosotros esos señores. Mira a los pobres terrestres, todavía siguen haciendo lo mismo que le enseñamos, el engaño que le metimos en la cabeza, y están repitiendo las mismas cosas ahora, los mismos errores. Entonces terminó la guerra, Horus triunfó, ahora los dominios son de Horus. Ven la semejanza en Egipto, Horus y su tío Set. Set cae vivo de su nave que es derrubada y Horus lo captura. Ahora Horus tiene la vía libre y es el que reina en todos los territorios que eran de Osiris, su padre, y los que eran también de Set. ¿Cómo se parecen las mismas historias de dioses egipcios y dioses griegos? Eso es lo que Heródoto se encargó de plantear a los griegos. Y vamos a parar esta lectura aquí, en que Zeus, después de la guerra, se dedica a perseguir a las mujeres, sean esposas, hermanas o concubinas. El macho cabrío, el macho cabrío de los relatos griegos, ¿no? Los centauros eran aquellos que tenían cuerpo de caballo y cuerpo de hombre. Y los que tenían el cuerpo de macho cabrío y de hombre, ese es el ejemplo, que cuando tomaban vino, dicen los relatos antiguos, cuando tomaban vino se le metía una potencia sexual, una ansiedad sexual, que cualquier mujer que estuviera por la frente se la llevaban y la estupraban. Un descontrol total. Ven la relación como viene del alcohol con la violencia, con los estupros, contra la mujer. Desde antiguo ya viene la relación alcohol-violencia, alcohol-abuso. Y todavía el terrestre sigue igual, ¿no? Si quiere abusar de una mujer, de una amiga, lo que sea, se mete una cerveza, se mete un whisky, se mete un ron, y después es la excusa que colocan. No, es que yo hice eso y tenía unas cuantas cervezas en la cabeza, que tenía whisky y no me di cuenta, ¿ves? El terrestre sigue copiando los mismos errores de ellos. Vamos a parar por aquí entonces, en que Zeus se dedica después de la guerra a su pasatiempo favorito, ¿no? A darle rienda suelta a su apetito sexual, con esposas y concubinas, dice. Gracias a todas y a todas las que nos ven, y esperamos que estas explicaciones, que son hechas no para expertos, sino para la gente del pueblo normal, puedan ser entendidas. Por eso tratamos de bajar el lenguaje a lo mínimo, para que la gente normal lo entienda, descomplicar el lenguaje de los expertos. Gracias a todos y a todas. Hasta la próxima lectura.